nombre es el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada. Una Respuesta Razonada es un ministerio que provee respuestas bíblicas a un mundo post-cristiano. En esta edición de Una Respuesta Razonada vamos a estar tratando un tema que está afectando a mucha de nuestra juventud. Jóvenes de 25 hacia abajo hasta los 12 años, hoy en día muchos de ellos se dicen ser agnósticos o ateos. O sea, precisamente un 9% de ellos se dicen ser ateos y un 9% se dicen ser agnósticos. Otro 21% se dicen ser que no están interesados. Eso es un dilema para la iglesia porque de ahí es la fuente de los líderes futuros de nuestras congregaciones. Fuera bueno si esto no estuviera afectando a las iglesias, pero desafortunadamente esos mismos porcentajes están afectando a la iglesia cristiana de hoy, no importa la denominación. Vamos a estar detallando el tema, ¿existe Dios? ¿Y por qué debería importarme? Es la idea del sentido, el significado y la dirección para la vida de los jóvenes. Edward Milner, que fue un teísta cristiano, un evolucionista teísta, un matemático y astrofísico, él dijo lo siguiente: en cuanto a la primera causa del universo, en el contexto de la expansión, eso se deja para el lector lo inserte, pero nuestra imagen está incompleta sin él. Y este físico, este evolucionista, este matemático, él estaba diciendo que el universo necesita el él, y el de él es el Dios, es Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia. Y la idea, el concepto es la pregunta, ¿quién es el motor principal? ¿Quién es el que inició el universo? Sin considerar quién fue el motor principal del universo, no es posible poder hablar de la creación y de uno mismo. Robert Jastrow escribió un libro intitulado Dios y los astrónomos, y él dice lo siguiente. Ahora, él era un agnóstico y él dice esto: para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto. Mientras se detiene sobre la roca final, es recibido por un grupo de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. Lo que él está diciendo es que los científicos, a través de cientos de años, quizás de ellos negar la existencia de Dios, de un creador, de la necesidad de un creador, ellos han escalado los montes de ciencia, han llegado a tratar de encontrar la razón por la cual todo existe, y al llegar mero arriba del monte, ellos se encuentran ahí arriba los teólogos ya sentados allí, porque ellos han tenido la respuesta. Y la respuesta es que hay un Dios que ha creado. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, Milne estaba preocupado por la expansión del universo. Él veía el universo creciendo, expandiendo, tal y como vemos aquí. Vemos que el universo va expandiendo y entre más tiempo pasa, más rápido es la expansión del universo. Lo que implica es que se estaba expandiendo desde un tamaño más pequeño. O sea que él entendía que para que el universo expandiera, tuviera que haber empezado con algo mucho más chico. Ahora, Jastrow le preocupaba que si viajábamos hacia atrás en el tiempo, eventualmente llegaríamos a un lugar donde todo el universo estaba en un punto de espacio. Esto requiere preguntar, ¿de dónde viene todo? Si retrocedes hacia atrás en el tiempo, eventualmente llegarás al punto cero, donde comenzó el Big Bang o la gran explosión. La pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Muchos simplemente asumen una cosa u otra. Algunos no están dispuestos a hacer el trabajo duro, de examinar la evidencia y pensar críticamente, de dejar al lado sus presuposiciones y ver a dónde los llevan los datos.
Para muchos es más fácil simplemente escuchar a alguien, algún YouTuber o algún TikToker por su punto de vista. Ahora necesitamos entender que hoy en día mucho de la juventud no acepta la información de una jerarquía, sea de alguien más arriba hacia abajo. Ellos ven las cosas diferentes. Por tal del internet, ellos se conectan así como una telaraña que sale a los lados. Por eso ellos ven la información de una manera lateral. Ellos ven la autoridad en una manera lateral a los que están al lado, quizás de la misma edad de ellos. Y ellos también miden la certeza de la información a través de los likes o de los me gusta. Cuando alguien va y le pone me gusta a lo que ellos ponen en el internet, eso ellos lo ven como afirmación. O cuando ellos están escuchando a alguien, notan cuántos me gusta tienen marcados, y eso para ellos denota autoridad, para ellos denota quién es importante. Tenemos que hacer algunas consideraciones teológicas y filosóficas. Ahora, antes de continuar, consideremos que primero voy a pedir que hagan esto, que no hagan ningún juicio sobre lo que podría yo decir o quizás no decir. Segundo, escuche y considere la evidencia. Tercero, pregúntate dónde estás parado y por qué estás allí. Ahora, solo hay tres posibilidades acerca de nuestra creencia sobre Dios. Sobre la pregunta, ¿existe Dios? La primera es, hay un Dios, y esto le llamamos el teísmo. La segunda es, no estoy seguro si hay o no hay un Dios. Esto le llamamos el agnosticismo. Y luego por fin, no hay Dios allá afuera, no existe Dios. Y esto le llamamos el ateísmo. Ahora, al considerar estas tres, es importante saber que cualquier persona está en una de estas tres categorías. Uno no puede estar aparte de estas tres categorías. Uno cree en Dios, uno no cree en Dios, uno simplemente no está seguro si Dios existe. Cuando vemos el teísmo, necesitamos contestar por lo menos 4 preguntas. Primero es, ¿qué Dios es el Dios correcto? Si creemos en Dios, ¿cuál es el Dios que creemos? ¿Quién es Él? Muchos dicen que ellos creen en Dios. Tal vez es posible creer en el Dios correcto. ¿Es posible saber eso? Otra pregunta es, ¿existen criterios para determinar qué Dios es el Dios correcto? ¿Hay manera de saber? Tercer, ¿hay evidencia de Dios y esta evidencia conduce a la elección correcta? ¿De veras hay cosas que podemos saber, que podemos detallar, que podemos platicar, que podemos examinar, que nos lleve al Dios correcto? Si hay un Dios verdadero, ¿qué significa eso para mí? Y esa va a ser la pregunta que vamos a estar detallando al continuar. Ahora, luego hay el agnosticismo. El agnosticismo son aquellos que no saben si hay un Dios. Ahora, hay 3 preguntas que son importantes contestar. ¿Qué me hace dudar si puedo saberlo? En otras palabras, el agnosticismo nos dice que no podemos saber. Pues, ¿qué es lo que está causando que uno dude si uno puede saber o no puede saber? Segundo, ¿qué de los diversos tipos de agnosticismo? Hay por lo menos 3 diferentes tipos de agnosticismo. Hay el agnosticismo firme, aquellos que dicen definitivamente no puedo saber, no hay manera que yo sepa concretamente de cualquier cosa. Ahora, desafortunadamente ese tipo de agnosticismo no es muy válido, porque al decir no puedo saber nada de nada y estoy cierto de eso, está diciendo un punto cierto y por lo tanto pueden saber algo. Pueden saber que no pueden saber. El segundo tipo de agnosticismo es un agnosticismo menos serio, menos duro. Y ese tipo de agnosticismo dice, pues quizás es posible saber, ahorita no sé, pero quizás hay detalles que si me doy cuenta de ellos puedo lograr saber. El tercer tipo de agnosticismo es aquel que la gente no le importa, no quieren creer y no les importa si creen o no.
La tercera pregunta es, ¿se puede superar el agnosticismo? Claro, sí se puede superar. Si uno dice, si me presentan con información, voy a creer, y está abierto a la información, puede superar el agnosticismo. Pero si uno se aferra a sus ideas, no va a haber manera de que uno lo haga. Y luego hay por lo menos 4 preguntas que un ateo se tiene que hacer. Primero es, ¿qué se necesita para ser ateo? Segundo, ¿puedo vivir una vida atea? ¿Es posible hacerlo? Tercera, ¿cuánta prueba es suficiente prueba? Y finalmente, ¿es el ateísmo verdaderamente sostenible? Y estos son detalles que vamos a ver al desarrollar este tema. Ahora, ¿qué se necesita para ser ateo? La palabra ateo en realidad viene de 2 palabras griegas. Viene de a y viene de teos. A en griego, este es un prefijo que es la negación de lo que viene después. No, o lo contrario de lo que viene, de lo que sigue. Y luego la palabra teos simplemente es Dios. En este caso puede ser cualquier Dios. Dios grande con la D grande o Dios con la D minúscula. Ahora, en todas las palabras, tomamos a y tomamos teos y llegamos a la negación de Dios. En el griego antiguo, si uno no creía en los dioses de los griegos, aunque creyera en algún otro dios, se le decía a esa persona, tú eres un ateo. No importaba si uno creía en otro tipo de Dios. O sea que el ateísmo en aquel tiempo no necesariamente es creer que no existe ningún Dios. Ellos podían creer que existía algún otro Dios. Ahora, para poder ser un ateo, debes saber que no hay Dios. Necesitas tener una certeza que no hay Dios. Tendrías que estar en cada periodo de tiempo, en el pasado, presente y en el futuro al mismo tiempo para saber que no hay Dios por allí. Ahora, tienes que estar en esos 3 lugares al mismo tiempo, porque si solamente puedes estar en el pasado, quizás Dios brincó al presente. Y si vas al presente, quizás Dios brincó al futuro. Si vas al futuro, quizás Dios fue y se escondió en el pasado. Tendrías que estar en los 3 lugares, en el pasado, presente y futuro, al mismo tiempo para saber que no hay Dios. En cada lugar, al mismo tiempo, para saber que no hay un Dios. Y luego tendrías que saber todo, sobre todo, e incluso aquellas cosas que están más allá de nuestro conocimiento para saber que no hay Dios. Porque quizás tú vas al pasado y Dios está en una forma de un planeta o de algo que tú no puedes reconocer como Dios. Entonces, tienes que saber todo de todo para saber si no hay un Dios, para poder decir no encontré a un Dios. Y luego necesitarías tener el poder para viajar por estos espacios instantáneamente para ver que no hay un Dios. Solo no es estar en aquellos lugares, no solo es poder saberlo todo, pero tener el poder para estar en aquellos lugares. Tendrías que ser omnipotente. Solo decir que tienes la información limitada no es suficiente para ser un ateo. Quizás puede ser un agnóstico, pero no un ateo. La proposición básica del ateísmo es que todo lo que es llegó a existir a través de un proceso puramente naturalista y mecánico. El doctor William Lane Craig dijo lo siguiente: si Dios no existe, entonces seres humanos son solo organismos biológicos y están condenados a morir tanto individualmente como colectivamente, como un todo. En otras palabras, si no existe Dios, vamos a morir y ahí termina todo. Pero no solamente mi vida personal va a terminar allí, pero eventualmente cada ser humano va a terminar porque el universo va a tener un fin.
Tanto la vida como la muerte son igualmente sombrías. Cuando una persona comienza a existir, no hay más propósito que simplemente existir. Cuando una persona muere, eso es todo lo que hay. No hay más. La idea de que uno morirá y eso es todo lo que hay puede ser asombroso. Si uno no tiene otra manera de pensar en la vida y en la muerte, si no existe Dios, no existe nada más allá. El ateo famoso Jean-Paul Sartre dijo que si no hay Dios, entonces no tenemos esperanza de inmortalidad. Todo lo que queda es estar en la memoria de los demás. Pero eventualmente el universo morirá y también lo harán todos los recuerdos. Es interesante que ateos y los ateos famosos del pasado y del presente han navegado con el tema si existe Dios. Y muchas personas no quieren pasar por allí, no quieren ni considerar eso, pero ellos lo veían y lo ven como un tema sumamente importante. La vida llega a ser absurda si no existe un Dios. Si no hay nada más allá que esta vida, entonces lo que hacemos no tiene sentido. Las personas malvadas y la persona más santa tienen el mismo resultado. Por lo que es absurdo ser de una manera u de otra, porque no importa. ¿Por qué batallamos ser personas buenas? No importa. Sencillamente ser un malvado. ¿Por qué? Porque no hay nada más allá. La vida que tenemos es, en última instancia, sin significado, sin valor y sin propósito. Lane Craig agrega: todos buscamos significado, pero si no hay Dios, entonces no puede haber un significado final. No importa lo que digamos o lo que hagamos. La física moderna nos informa que el universo finalmente morirá de pérdida de calor. La entropía tendrá su día y no habrá más energía para alimentar nada en absoluto. Si este es el caso y no hay Dios, entonces no importa lo que alguien haga. No tiene sentido porque no tiene valor eterno. Todo terminará cuando termina el universo. ¿Por qué? Entonces, si no hay Dios, las personas se esfuerzan por tener sentido de vida y significados y finalmente no conducen a nada. Una vez más, es absurdo. Si no hay Dios, entonces las normas sociales, la moralidad social, la moralidad personal no tiene ancla, no tiene ninguna fuente excepto la del azar y de las reacciones químicas en el cerebro. No hay ancla para lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Si la sociedad determina eso, entonces, ¿qué determinará a la sociedad? ¿Cuáles serán los valores de mañana? A fines de la década del 1980 hubo un libro titulado Los Nuevos Absolutos. Básicamente, este libro afirmó que los valores tradicionales y la moralidad fueron reemplazados por el relativismo y el relativismo se convirtió en el nuevo absoluto. Esto es lo que nos queda si el ateísmo es verdadero. No hay absolutos morales, todo es relativo. No hay lo correcto y no hay lo incorrecto. Todo depende de las situaciones y la perspectiva personal. No hay bien ni mal. Hitler y la Madre Teresa son lo mismo. Lo que hacemos es sin ningún significado duradero. Somos solo máquinas biológicas. No tenemos libre elección. Todo es una ilusión creada por el universo mecánico. El ateísmo tiene que tomar prestada la moralidad de otras fuentes porque no tiene ninguna fuente. El universo mecanista es impersonal y no puede crear la personalidad.
La cosa se llega a hacer es, si uno está buscando, tratando de ver si hay un Dios, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cuánta prueba es suficiente prueba? Porque si hay evidencias que uno puede proveer, hay un sinnúmero de ellas, pero al final uno tiene que hacerse esta pregunta. Ocurrió esto en un debate entre William Lane Craig y el profesor Keith Parsons. Keith Parsons, un ateo, rechazó la multiplicidad de evidencias concerniente a la resurrección de Jesús y finalmente dijo que quería estar 100% seguro antes de creer. Y se le hizo la pregunta, ¿qué sería lo suficiente? ¿Cuánta prueba sería lo suficiente? Y esto fue lo que el profesor Parsons relató. El profesor Parsons hablando. Si mañana por la mañana, inmediatamente después del desayuno, de repente un terremoto, ¿sabes? Y una gran luz plateada brillando del cielo, y las hojas cayeron de los árboles y corría afuera, y allá elevándose sobre nosotros, como si en Everest estaba una figura gigante con iluminación, jugando alrededor de su rostro como un Miguel Ángel, y señaló hacia abajo. Y dijo, asegúrate, Keith M. Parsons, que de hecho existo y estoy harto de tu lógica. Si viera yo eso, inmediatamente yo estaría sentado en la banca delantera de la iglesia el próximo domingo por la mañana si él escuchara y viera esto. Pero después de un debate de 2 horas, volteó William Lane Craig y le respondió, ¿y no crees que dirías que fue una alucinación? Porque en realidad no había suficiente evidencia para convencer a Keith Parsons. Él no se daba campo a la evidencia, porque nunca puede haber pruebas suficientes para aquellos que quieren más. Ahora, ¿es el ateísmo verdaderamente sostenible? No hay bien ni mal, ni lo correcto ni lo incorrecto. Todo lo que hay son hechos desnudos, hechos brutos. Uno hace algo y sencillamente lo hace. No hay razón por lo cual uno lo hace. No hay valor o significado en ellos. Simplemente son. Nadie puede vivir dentro de este marco. El doctor L.D. Rood, profesor y ateo, dijo lo siguiente sobre esta situación. Y interesante esto lo que dice. No tenemos más remedio de abrazar alguna mentira noble. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Fíjense, las opciones son claras. O dejar que el caos reine y controle la sociedad, o establecer algún régimen totalitario que imponga a todos valores morales de su propia elección. Es la única manera que él veía, porque él sabía que el ateísmo no tenía ningún tipo de moral, no tenía ninguna manera de asegurar que había lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Entonces él declaraba que necesitábamos alguna mentira noble impuesta sobre la humanidad por algún régimen totalitario. ¿Cómo escapamos un problema tan sombrío? Una mentira noble, decía él. La inteligencia engañará a todos para que crean en alguna forma de moralidad objetiva, de significado objetivo y de propósito objetivo. Pero al final y al cabo, todo era mentira. Esta es la situación en la cual se encuentra cualquier persona que se dice ser ateo. No hay esperanza, no hay finalidad, no hay motivo por la moralidad, no hay motivo por el valor ni el significado humano. Si un ateo de veras se hace la pregunta, ¿a dónde llega mi vida como ateo? ¿Qué es el final? Tiene que contestar esas preguntas y llegará a este paso. Muchos de los ateos murieron muy infeliz y algunos de ellos cometieron suicidio y unos se volvieron locos al realizar que la vida era absurda. En la siguiente edición de Una Respuesta vamos a continuar con esta plática. Que Dios les bendiga.